La que más creamos, la que más creamos según su uso cotidiano, ¿ya? Ojo con esto. Entonces, ahí hay que tener cuidado con las palabras que tienen más de un significado. Entender el contexto de la lectura del ejercicio, ¿ya? Entonces, según la lectura, según, ¿qué entendimos de la lectura primero? ¿A qué se podría estar refiriendo? Considerando las opciones que tenemos ahí, certeza, exacto, arcano. ¿Conocemos lo que es arcano? Jennifer, Priscila, Juliana, ¿sabemos lo que es arcano? Alexandra, ¿Puede decir sin No, micrófono, Lisa, por no sé. favor? claro que sí. Ya, arcano es como algo misterioso, algo oculto, algo secreto, ¿ya? Si se dan cuenta, en estos ejercicios de sinónimos y antónimos, ya muchas veces nos va a pasar que vamos a tener en las opciones tres que van a estar más o menos relacionadas entre sí, ¿ya? Y eso también nos puede ayudar a encontrar la respuesta correcta. ¿A qué voy? Por ejemplo, acá. ¿Conocemos lo que es enigma? Enigma igualmente es algo misterioso, algo oculto, algo secreto, ¿ya? Pero si se dan cuenta, acá en las opciones tenemos certeza, exacto, arcano y verdad, ¿sí? ¿Qué palabras podemos relacionar entre sí? ¿Y cuál vendría a ser el sinónimo de enigma? Considerando la lectura, considerando el significado de enigma y considerando el significado de las opciones que tenemos ahí. A ver, primero quiero que me ayuden, Juliana, ¿me podrías decir entre las opciones, cuáles podríamos relacionar entre sí? Juliana, ¿estás? Si quieres puedes escribir por el chat, si no puedes escribir. Si no puedes hablar, perdón. Adela, ¿tú estás? La D, profe. La D, me dices que es la D. Ya, pero ahora te pregunté de las opciones. ¿Ya leíste el texto? Profe, disculpe que no la escuché, tengo mal en internet. Ya, tranquila, Adela, ya. Alison. Alison, ¿estás por ahí? Sí, le dicen buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Ya, a ver, entonces, de lo que estábamos hablando, considerando el significado enigma, considerando el significado de todas las opciones que están ahí, ¿no es cierto? Primero necesito que me digas qué opciones podemos relacionar entre sí. Y Ya por le ahí hice. vamos. A ver, Creo que ¿cuáles? podríamos relacionar con certeza y exacto Ya, ¿y cuál más? y verdad. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Arcano. Exacto. Aparte de lo que les mencionaba al principio, arcano, enigma significan algo como misterioso, oculto, secreto. ¿Sí? Listo, Juliana. Lo tendré pendiente. Gracias, Juliana, por comunicar esto. Ya con toda la clase se está grabando, así que cualquier cosa ahí la pueden volver a revisar al finalizar. Seguimos entonces. Ya, entonces, la primera, arcano. ¿Esta queda claro para todos y todas? Si tienen dudas, me van diciendo ya. Me escriben, hablan, lo que sea. Ya, a ver, vamos con, a ver tú, César, ¿puedes leer este siguiente ejercicio? En su consultorio. César. A ver, Kendi.
¿Estás por ahí, Kendi? Sí, buenas noches, Licen. Buenas noches, Kendi. Por favor, ¿me podrías ayudar leyendo el segundo ejercicio? Ok. En su consultorio privado, el otorrinolaringólogo va a auscultar Ujú. al paciente, quien aparentemente padece de pulmonía. Ya, a ver, ¿a qué le suena auscultar? Antes de pasar a las opciones. ¿Qué podría ser auscultar? ¿Qué, y ahora considerando las opciones, qué es lo primero que hace el doctor cuando vamos al consultorio? ¿Qué es lo primerito? A ver, auscultar es un sinónimo de diagnosticar también, como de revisar. Considerando eso, a ver, ¿cuál sería el Examinar. sinónimo? Examinar, bien. Ujú. Examinar, bien. Entonces, auscultar, examinar, ¿sí? Auscultar es lo primero que hace el doctor cuando vamos a consulta, ¿sí? Primero tiene que auscultar para luego tomar cualquier decisión, si decide hospitalizar, si decide operar y recetar, ¿no es cierto? Ya, entonces acuérdense, auscultar, lo primero que hace un doctor cuando vamos a consulta, examinar, revisar, ¿ok? Ya, bien chicos. Jennifer, ¿me puedes ayudar con el siguiente ejercicio, por favor? Sí, Licen. Muchas Ya. gracias. Las críticas de su padre fueron mordaces y llevaron a su hijo a reflexionar hondamente sobre su mal comportamiento en la reunión familiar. Muchas gracias, Jennifer. Ya. ¿A qué les suena? Si se dan cuenta, este es otro ejercicio en el que podemos relacionar tres opciones, ¿sí? Y hay una que por ahí no está separándose de las otras opciones. A ver, mordaces es como algo quizás agresivo, algo que causó daño, ¿ya? Entonces, considerando que es algo que hiriente también, ¿ya? Las críticas de su padre fueron hirientes. Considerando eso, a ver, ¿cuál podría ser? Podría ser la B. La B, ¿sabías? No, la B. La D, bien, incisivas, bien. Y si se dan cuenta que bien intencionadas, sabias, oportunas, ¿por qué podemos relacionarlas entre sí? Porque ambas, las tres están refiriéndose a algo bueno, ¿sí? Oportunas vendría a ser un antónimo de mordaces, ya, al igual que bien intencionadas y sabias, ¿sí? Bien intencionadas, sabias, oportunas, antónimos de mordaces, ¿ok? En tanto que algo incisivo es como cuando le abren la herida, ¿ya? Y están ahí, encima de la herida, ¿ya? Podría ser como meter cizaña, algo así. Exacto, incisivo también suena, también puede ser como meter cizaña, como que está ahí, meterle más leña al fuego, ¿ya? Lo que dicen también. Bien, gracias. A ver, entonces acá nos quedamos con incisivas. Bien, chicos y chicas. Seguimos con Gabela. A ver, ¿a qué le suena Gabela primero? Isaías, ¿a qué te suena Gabela? ¿Qué te suena Gabela a ti? Em, no sé, no tengo idea. Ya vamos a revisar, ya. Bueno, Profe, Gabela, yo había escuchado que sí. era un tributo. Ya, es un tributo. Ajá, en efecto, Gabela es sinónimo de tributo. ¿Y qué entendemos por tributo? A ver, tributo y Gabela vienen a ser una especie de impuesto, ¿ya? Para estar más claros, ¿sí? Entonces, Gabela y tributo son impuestos, ¿sí? Entonces, bien. Sinónimo de Gabela, tributo. Ya. Seguimos.
A ver, tenemos fugaz. Y entre las opciones están eficiente, perenne, efímero y activo. Aquí en este ejercicio podemos tener el sinónimo y el antónimo. A ver, antes de encontrar el sinónimo, ¿cuál sería el antónimo aquí? A ver, en fugaz. Tenemos un antónimo ahí. Hay Perenne. dos que no tienen. Ajá, perenne. Bien, perenne es algo duradero. Ya generalmente perenne se utiliza para referirse a algo que tiene una duración en concreto más de 2 años, ¿ya? Eso es perenne. Entonces, perenne, ojo, sería el antónimo, ¿ya? ¿Y el sinónimo cuál sería? Efímero. Efímero, bien. Ya, muy bien. Seguimos con defección. A ver, ¿qué es defección para ustedes? ¿Qué les suena defección? Defección es como un acto de deslealtad. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? A ver. Defección, deslealtad, ¿ya? Para que se acuerden. Traición. De traición, bien, bien. Defección, deslealtad, traición. Ok, bien chicos y chicas. Ya, seguimos con este de completar las oraciones. A ver, algo que necesito que tengan claro en estos ejercicios de completar las oraciones, ¿ya? Es que la respuesta va a ser aquella que al momento de leerla, tanto mental como en voz alta, ¿sí? Es la que mayor fluidez nos va a dar a la oración. Si nosotros al reemplazar con las opciones, por ejemplo, ponemos cualquiera, en conclusión, al contrario, precisamente, sobre todo, si hay alguna de esas que nos está haciendo ruido por ahí, esa no va a ser, ¿ya? Porque no, nos está quitando el sentido y el entendimiento de la oración. Está haciendo que o la volvamos a leer para poder entenderla, o nos regresemos para, ¿sí? Entonces, aquella que le permita mayor fluidez a la oración es la que va a ser la respuesta correcta. Considerando esto, también va a ser importante que entendamos a qué se está refiriendo o qué quiere decir la oración. Lo otro es las palabras, ciertas palabras claves que están en la oración, ¿ya? Y así vamos a encontrar la respuesta correcta en estos ejercicios. Entonces, vamos con este, yo les leo, ¿ya? El primero leo yo. Y ustedes me van diciendo, ¿tiene sentido? Sí, no, ¿ya? A ver. En conclusión, que la música, que la pintura, incluso que el cine, la literatura puede absorber y digerir cantidades ilimitadas de burla y humor. ¿Les suena esa? ¿Les suena esa? Seguimos. Al contrario que la música, que la pintura, incluso que el cine, la literatura, incluso que el cine, la literatura puede absorber y digerir cantidades ilimitadas de burla y humor. Precisamente que la música, que la pintura, incluso que el cine, la literatura puede absorber y digerir cantidades ilimitadas de burla y humor. Aquí también en estos ejercicios es súper importante los signos de puntuación, ¿ya? Ojo con eso, respetar los signos de puntuación al momento de leer, porque si nos saltamos las comas, los puntos, ahí cualquiera de las opciones que tengamos le va a dar sentido, ¿ya? O le vamos a estar dando el sentido que nosotros queramos. Aquí también lo clave es respetar los signos de puntuación, ¿ok? Entonces, la siguiente, la última. Sobre todo que la música, que la pintura, incluso que el cine, la literatura puede absorber y digerir cantidades ilimitadas de burla y humor. A ver, ¿cuál es la que mayor sentido o fluidez tuvo al momento de leerse? Si quieren pueden leerlo ustedes. Les doy 30 segundos para que ustedes la lean cada uno y me digan cuál es la que tiene más, le da más fluidez. A ver.
Les doy 30 segundos, ¿ya? Puede ser al contrario. La B es al contrario, la B, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta que todo depende de las comas? Por ejemplo, al contrario que la música, que la pintura, incluso que el cine, la literatura puede absorber y digerir cantidades ilimitadas de burla y humor. ¿Bien? Ya, entonces aquí es la B. ¿Para todos la B o alguien quizás pensó en otra opción? ¿Por qué? ¿Les confunde? ¿Está todo claro? ¿Sí? Seguimos entonces. A ver. No pretendamos que las cosas cambien. Incluso hacemos lo mismo. La crisis es lo mejor que puede sucederles a personas y a países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia. Perdón, era del mismo modo. La crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia. En definitiva, el día nace de la noche oscura. Y a ver, la siguiente. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es lo mejor que puede sucederles a las personas y a países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día de la noche oscura. No pretendamos que las cosas cambien si más tarde hacemos lo mismo. La crisis es lo mejor que puede suceder a personas y a países. Por una parte, la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, pues el día nace de la noche oscura. No pretendamos que las cosas cambien, incluso hacemos lo mismo. La crisis es lo mejor que puede suceder a personas y a países, de modo, la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, de modo similar el día de la noche oscura. A ver, ¿cuál es la que mayor sentido ahí le da a la oración? Considerando La B. la C. A ver, estamos entre la B y la C, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a leer de nuevo con la B y la C. A ver. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es lo mejor que puede suceder a personas y a países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. No pretendamos que las cosas cambien si más tarde hacemos lo mismo. La crisis es lo mejor que puede suceder a personas y a países. Por una parte, la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, pues el día nace de la noche oscura. A ver, ¿cuál es la que mayor fluidez le dan aquí? Si se dan cuenta que la C hay un pequeñito problema en esta, sobre todo en el segundo conector, por decir. ¿Por qué? A ver, tenemos por una parte y de ahí punto, a pesar de que sea seguido, queda algo inconcluso si se dan cuenta. Por una parte la crisis trae progresos, ya, y después qué bien. Quizás faltaría alguna oración que diga por una parte, la crisis trae progresos y por otra, si se dan cuenta que ahí está quedando una idea inconclusa con la C. Entonces nos quedamos con la B. ¿Sí se entendió el por qué? Para todos y todas claras el porqué de la B. ¿Quién me había dicho la C por ahí? ¿Sí quedó claro? Me dicen ya. A ver, seguimos. Alexandra, ¿me puedes ayudar leyendo este último ejercicio de completar frases, por favor? Sí, Lisa.
Gracias. Llegado al fin del día de hoy, me percato en este momento que lo que de ayer y de mañana, el deseo paradójico e insaciable de ser siempre el mismo, pero mejor. Ya, en estos vamos leyendo con las opciones. Ya voy a leer yo. A ver, llegado al fin del día de hoy, me percato en este momento que queda lo que quedó de ayer y quedará de mañana. El deseo paradójico e insaciable de ser siempre lo mismo, pero mejor. Llegado al fin del día de hoy, me percato en este momento que quedaba lo que quedaría de ayer y quedará de mañana. El deseo paradójico e insaciable de ser siempre el mismo, pero mejor. Llegado al fin del día de hoy, me percato en este momento que queda lo que quedó de ayer y queda de mañana. El deseo paradójico e insaciable de ser siempre el mismo, pero mejor. Llegado al fin del día de hoy, me percato en este momento que quedaría lo que queda de ayer y quedaba de mañana. El deseo paradójico e insaciable de ser siempre el mismo, pero mejor. Ojo, aquí la clave para encontrar la respuesta son los tiempos. Está empezando con hoy. Por ende, necesitamos una opción que sea en presente. ¿Cuáles tenemos en presente? La A y la C, ¿no es cierto? Quedaba pasado, quedaría futuro. Bien. Quedaba pasado, quedaría futuro. Ojo ahí, ¿ya? Seguimos con el ayer, luego sigue con el ayer. Necesitamos una segunda, que la segunda palabra de las opciones nos hable en pasado. Entonces ya habíamos descartado la B y la D, ¿no es cierto? Porque la B y la D no tenían concordancia con el hoy. Quedaba, quedaría, ya están en pasado y en futuro. Entonces, seguimos con la A y con la C. Para la segunda palabra necesitamos una que hable en pasado. Ambas están en pasado, ¿ya? Y vamos con el mañana. Necesitamos una que sea en futuro. Queda, la C vuelve a repetir el queda y está en presente. En tanto que quedará nos habla de futuro. ¿Sí? Vamos a leerle con la A. Llegado al fin del día de hoy, me percato en este momento que queda lo que quedó de ayer y quedará de mañana. El deseo paradójico e insaciable de ser siempre el mismo, pero mejor. ¿Sí? Ojo con estos ejercicios. Ir concordando los tiempos, ¿ya? Según las palabras, a eso voy con el tema de las palabras claves que nos vayan poniendo en el texto. ¿Cuáles eran las palabras claves de esta oración? Hoy, ayer y mañana. Y aparte de esas palabras claves, el orden de las palabras claves, ¿ya? Teníamos primero entonces presente, pasado y futuro, ¿ya? Y en función de eso nos vamos a las opciones y vemos cuál están en presente, pasado, futuro y el orden que nos está planteando la oración, ¿ok? ¿Sí queda claro ahí? Ya. Antes de continuar con esto, les voy a compartir pantalla y vamos a hacer otro ejercicio. Denme un segundo, a ver. A ver, voy a necesitar que vayan abriendo Quizzes, ¿ya? Y ya les comparto el código para este ejercicio. Les envié el enlace por el chat de Zoom. Por favor, revisen. Y ya les comparto en la pantalla el código, ¿ok?
A ver, les comparto pantalla. Listo. Vayan iniciando, vayan entrando, por favor. Les comparto el enlace de este juego en el chat. Todavía faltan, están 7. Daniel, Lisa, ¿me podría dejar ver de nuevo la contraseña? claro, claro, perdón. Ahí está. Vamos a iniciar ya. ¿Quién más falta? Me avisan si falta alguien más, por favor. Por favor. Ya, vamos a dar inicio. Y si alguien no pudo conectarse o no pudo ingresar, vamos a revisar el vocabulario todos y todas al final, ya cuando terminemos la dinámica. A ver, voy a iniciar, ¿ok?
Falta alguien en la tercera. La segunda. ¿Quién falta? A ver. ¿Quién falta en la dos? A ver. Muy bien, Kendi, Alexandra y Yesenia. Bien, chicas. Felicitaciones. Bien. Vamos a revisar las preguntas entonces. A ver, ¿quién me puede ayudar con el significado de ignominia? A ver. Alexandra, como buena representante de los primeros lugares. A ver, Creo que era afrenta, dice. ¿no crees? Es segura de lo que Sí. sabes, ¿ya? Eso ya lo revisamos. Bien. Ignominia, en efecto, es una especie de conflicto, ¿ya? Al igual que afrenta. Ignominia, afrenta, conflicto, ¿ok? Contrición significa una especie de resentimiento, ¿sí? Con todo para que tengan... El tener claro, a ver, ¿por qué siempre recalcamos y les estoy haciendo énfasis en conocer como el significado de todas las opciones? Porque muchas veces el conocer el significado, quizás no recordemos o no tengamos tan claro el significado de la opción que sea la correcta, pero el conocer el significado de las otras opciones, por descarte nos va a permitir encontrar la opción correcta, ¿sí? Entonces, por eso es importante siempre estar claro con el significado tanto como en este caso el sinónimo, ignominia, afrenta, pero también conocer por qué no las otras, ¿sí? A eso voy. Bien, fútil. A ver, Yesenia. Otra representante del podio. Baladi, Vale. ¿Y cuál era el significado? A ver. algo sin valor. Ajá, algo sin valor, algo sin importancia, ¿sí? Y si se dan cuenta, en este ejercicio pasa lo que habíamos mencionado y lo que revisamos en los primeros ejercicios del taller que hemos estado trabajando el día de hoy. Que tenemos tres palabras que podemos relacionar entre sí por su significado. Esencial, ostensible, trascendente es algo que va más allá, que cobra más sentido, algo más profundo, ¿sí? Las tres vendrían a ser una especie de antónimos de fútil, ¿ok? Bien. Esencial, ostensible, trascendente se relacionan entre sí, son sinónimos entre sí y son antónimos de fútil, ¿ok? Seguimos con cercanía. A ver, ¿quién me dice cuál es el sinónimo de cercanía? Inminencia. Inminencia, bien, algo que está próximo, ¿no es cierto? Contiguo, ya al lado de. Bien, gracias. Vamos con mustio. ¿Cuál era el significado de mustio? Para referirnos a qué. Lacio.
Bien, el sinónimo de mustio es lacio. ¿Y cuál era el significado de ambos términos? Deteriorado. Algo deteriorado, pero también se utiliza mucho para referirse al estado de ánimo, ¿ya? Algo mustio, lacio es como algo, sí, puede ser también algo triste, ¿ya? Como que bajo de energía, ¿sí? Bien, vamos con salaz. ¿Cuál era el significado de salaz? César, ¿recuerdas el significado de salaz? Era como que discreto. No, Era lascivo, ese. ya, lascivo. ¿Y qué era lascivo? A ver. Salaz y lascivo son términos que se utilizan para referirse a algo que está haciendo daño, ¿ok? ¿Sí? Altruista, ¿qué era altruista, César? ¿Te acuerdas? Alguien altruista es alguien que se preocupa por los demás, ¿ya? Alguien se relaciona mucho con esta frase de amor al prójimo, ¿ya? El altruismo. Alguien que muchas veces pone primero a los demás antes de que a sí mismo, ¿ya? Está muy preocupado por el bienestar de los demás, ¿sí? Eso es altruismo. Ojo, vayan anotando los significados. Recuerden que estos son términos que ya hemos revisado, ¿sí? Ya, vamos a continuar con el taller. Bien, ahí pueden visualizar la pantalla nuevamente, ¿cierto? Sí. Gracias. Cuando les pregunte algo, si no pueden hablar, pueden reaccionar, ¿sí? Levantar la manito, dependiendo. Escribir en el chat también, ¿ok? Bien, entonces vamos a... Ya, este de seleccionar el significado de las palabras en negritas es otro ejercicio en el que cobra suma importancia el tema del contexto de la lectura que nos están poniendo en el ejercicio, ¿ok? Sin entender el contexto en este tipo de ejercicios, ya sea en caso de cuando nos ponen sinónimos en un texto grande como los que ya revisamos, o en completar oraciones, también es importante entender el contexto, darnos cuenta de las palabras claves, ¿sí? Al igual acá cobra aún mayor importancia esto de entender qué nos quiere decir, identificar ciertas palabras que nos den pistas de las palabras en negritas, ¿ok? Entonces, el cerebro no es la herramienta más apta para demostrar la existencia de una deidad. ¿Qué es una deidad? ¿Sabemos lo que es una deidad? Una deidad se utiliza para referirse a dioses o diosas, ¿ya? Un personaje divino, ¿sí? Eso es una deidad, ¿ya? Es como querer sentir el sabor de la sala en la nariz. No lo consiguió él mismo mandando a su hijo al planeta. Imagínense nosotros, que ni siquiera somos parientes lejanos. En resumen, el argumento ontológico se derrumbó. Los escolásticos y los místicos fracasaron. Los escolásticos, ¿a alguien le suena los escolásticos? Tal vez alguien se vio por ahí la serie Merlí. Ahí hablaban mucho de los escolásticos. Los escolásticos bueno, está relacionado con una corriente de la filosofía, ¿ok? Ya. Entonces, ¿a qué les suenan ontológicos?
Vamos a reemplazar en estos ejercicios, también podemos reemplazar con las opciones que tenemos y ver cuál es la que mayor fluidez le está dando. En estos ejercicios también es súper importante el tema de cómo se están planteando las palabras, ¿ya? Se van a estar planteando, ojo, está en plural, está en singular, está como está, plural, singular. La primera está en singular, ¿no es cierto? Igual que en tanto que la segunda está en plural, ¿ya? Clave en estos ejercicios, ¿sí? Ver cómo están narradas las palabras, singular, plural. Eso también nos va a ayudar a encontrar las opciones, ¿ya? Por ende, si la primera está en singular, nos vamos a opciones que estén en singular. Si la segunda está en plural, nos vamos a las opciones que la segunda esté en plural. ¿Bien? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Entonces, vamos reemplazando. Priscila, ¿podrías reemplazar con la opción A? Por favor, ¿podrías leer el texto reemplazando las palabras en negritas con la opción A? Bueno, lo hice. Muchas gracias. El cerebro no es la herramienta más apta para demostrar la existencia de una deidad. Es como querer sentir el sabor de la sal en la nariz. No consiguió el mismo mandando a su hijo al planeta. Imagínense nosotros, que ni siquiera somos parientes lejanos. En resumen, el argumento espirituales se derrumbó. Los escolásticos y los existencial fracasaron. Ya, ¿tiene sentido esta opción? Considerando lo que les dije. Muy bien. Gracias, Priscila. ¿No es cierto? Primero que está al revés, considerando esto de plural y singular. Ontológicos, el argumento espiritual es nada que ver y los existencial, ya, descartadísima. A ver, Isaías, ¿me puedes ayudar leyendo con la opción B, por favor? El cerebro no es la herramienta más apta para demostrar la existencia de una deidad. Es como querer sentir el sabor de la sal en la nariz. No lo consiguió. Él mismo mandado a su hijo al planeta. Imagínense nosotros, que ni siquiera somos parientes lejanos. En resumen, el argumento eterno se derrumbó. Los escolásticos y los espirituales fracasaron. ¿Tiene sentido? No. Descartada igual, ¿no es cierto? El argumento eternos, nada que ver. Igual que los espirituales, quizás la segunda hubiese tenido sentido, pero la primera negada. Bien, vamos con la C. Daniel, ¿me puedes ayudar leyendo con la opción C, por favor? Dice, ¿me podría repetir? No la escuché. ¿Me puedes ayudar reemplazando las palabras en negrita con la opción C del ejercicio, por favor? Lee el texto y vas a reemplazar las palabras en negritas con la opción C, por favor. El cerebro no es la herramienta más apta para demostrar la existencia de una deidad. Es como querer sentir el sabor de la sal en la nariz. No lo consiguió en el mismo mandado a su hijo del planeta. Imagínense nosotros que ni siquiera somos parientes lejanos. En resumen, algunos argumentos existenciales se derrumbó, los escolásticos y los espirituales fracasaron. Ya le cambiaste ahí. Era la C, ya. A ver, retomamos. El cerebro no es la herramienta más apta para demostrar la existencia de una deidad. Es como querer sentir el sabor de la sal en la nariz. No lo consiguió él mismo mandando a su hijo al planeta. Imagínense nosotros que ni siquiera somos parientes lejanos. En resumen, el argumento existencial se derrumbó. Los escolásticos y los místicos y los terrenales fracasaron. Ya. Ya, esa puede ser, considerando esto de plural, de la forma de siguiendo como el sentido de la narración,
podría ser la C, ¿no es cierto? Ya. Luego vamos a entender, luego vamos a encontrar la opción considerando el significado de las palabras, ¿ok? A ver. Yesenia, ¿me podrías ayudar leyendo tú? Reemplazando con la opción D, por favor. Bueno, Lisa, Gracias. el cerebro no es la herramienta más apta para demostrar la existencia de una deidad. Es como querer sentir el sabor de la sal en la nariz. No lo consiguió él mismo mandando a su hijo al planeta. Imagínense nosotros que ni siquiera somos parientes lejanos. En resumen, el argumento existencial se derrumbó. Los escolásticos y los espirituales fracasaron. Ya. Muchas gracias, Yesenia. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a encontrar la opción correcta? La opción correcta nos va a dar el contexto de la lectura. ¿A qué voy? Nos está hablando de cosas como deidad, que al parecer se está refiriendo a esto de Dios, ¿no es cierto? Considerando eso, el tema de los dioses, de las religiones, de las divinidades, ¿con qué está relacionado? ¿Con lo terrenal o con lo espiritual? Con lo espiritual. Bien, bien, muy bien. Entonces nos quedamos con la D, ¿no es cierto? La D es la opción correcta. ¿Sí queda claro? Y si quieren pueden volver a leerla y se van a dar cuenta que es la que una tiene más sentido considerando el contexto, tiene más fluidez, concuerda con esto de la narración, ¿sí? Son tres cosas que nos están confirmando que esa es la única opción que podemos tener aquí. Bien, tenemos, la astrología es considerada por muchos científicos como una pseudociencia. Ahora, antes de pasar a las opciones, ¿sabemos lo que es una pseudociencia? Para entender esto, es necesario conocer el prefijo pseudo. Conocemos lo que es pseudo. Pseudo significa es algo falso, ¿ya? Eso es pseudo. ¿Sí? Entonces, la astrología es considerada por muchos científicos como una ciencia falsa o una cuasi ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos entre las opciones? ¿Cuál sería el significado de esta palabra? Ciencia que estudia la constitución de los astros, sus posiciones y movimientos, desarrollo y estudio de la física y el universo, conjunto de creencias o afirmaciones que no están respaldadas por el método científico, creencia basada en la existencia de una relación entre la posición de los astros, personalidad y expectativas futuras de las personas. ¿Cuál sería? A ver. La C. La C. C, muy bien. La C, Bien. Lisa. ¿No es cierto? Porque en una ciencia es indispensable esto del método científico, ¿no es cierto? En tanto que algo que es casi una ciencia, pero no lo es, por eso es falso, le dice pseudociencia, es algo que no está respaldado por el método científico, ¿bien? Bien, chicas, chicos. Ya. Vamos a seguir con los ejercicios de comprensión lectora. A ver, para estos ejercicios de comprensión lectora, ¿sí? Este primer texto, el texto no está muy largo, ¿ya? El tiempo promedio para estos tipos de texto va de 2 a 3 minutos, ¿sí? Tanto para que ustedes realicen la lectura como para que respondan las preguntas que les realizan a continuación. Ya, a ver. En estos ejercicios de comprensión lectora, ¿cuál es la clave? Seguir los pasos. ¿Y cuáles son los pasos en los ejercicios de comprensión lectora? 1, realizar la lectura, después pasar a las preguntas y si es necesario, regresamos a la lectura. Si hay alguna duda, sobre todo cuando nos realizan preguntas en las que nos están citando alguna parte del texto y hay alguna duda entre dos opciones,
es posible y necesario regresar al texto, ¿sí? Ahora, nunca se vayan primero a las preguntas y luego al texto. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a cometer errores de contexto, ¿ya? Otra vez les menciono el contexto. El contexto en todos estos temas de frases, oraciones, lecturas es indispensable, ¿sí? Entonces, nunca primero preguntas y luego lectura, ¿ya? Porque nos puede llevar a omitir información, datos. Quizás por ahí nos están preguntando sobre alguna palabra y es una palabra que ya tiene bastantes significados o algo por el estilo. Y nosotros por nuestros sesgos, o sea, en función del uso que le damos a esa palabra, elegimos una opción que nada que ver con la lectura, ¿ya? Entonces, para esta lectura la van a realizar ustedes, van a responder igual ustedes y les voy a dar 2-3 minutos, ¿sí? Solo el primer texto, por favor. Va a leer cada uno 2-3 minutos y luego revisamos entre todos y todas, ¿ya? Entonces, sus 3 minutos empiezan ahora. Lectura, luego, primero lectura, luego opciones, ¿no es cierto? Otra, teniendo claro, ir concretando el contexto en función del área, la que podemos categorizar la lectura, en función del tema, en función del mensaje principal, de palabras claves, de la temporalidad, de la ubicación, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta correcta es la A. Sí queda claro para todas y todas, ¿no es cierto? Sí se dieron cuenta que después de identificar estas cositas, la tesis es como lo principal, ¿no es cierto? La idea principal de la lectura. Bien. Entonces, nos vamos con el segundo texto. Igual es un texto corto. Tienen 3 minutos para realizar la lectura
y responder la pregunta a continuación. ¿Ok? Lisen, disculpe, ¿podría poner en la parte de la lectura? Es que yo en este momento Claro no que puedo sí. acceder al Claro que sí, archivo. Alexa. Ahí está bien. Sí, gracias. Ya, no hay de qué. Alexandra, ¿ya le puedo pasar las preguntas para que revises? Sí, gracias, Lisa. Ok. Listo, chicas y chicos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que antes, ¿ya? A ver, Yesenia, ¿cuál podría ser el área del texto? Filosofía. Ya, ya, bien. Gracias, Yesenia. Jennifer, ¿cuáles serían las palabras claves de esta lectura? Errores, pasado. ¿Sobre qué está haciendo énfasis? Bien, sobre pasado y error. ¿Es una crítica? ¿Qué está haciendo una crítica? ¿O qué? Es una crítica. Ya, gracias, Jennifer. Daniel, ¿cuál sería el mensaje principal de la lectura? Daniel, vuelve a clases. Dice que no le sirve el micrófono.
Ya, si quieres me puedes escribir entonces, ya. También les estoy leyendo en el chat por si acaso. Pero bueno, sigamos. Yulisa, ¿cuál sería el mensaje principal? A ver, de la lectura. Yo creo que es las continuas críticas con respecto a los errores. Ya, gracias, Yulisa. Bien, entonces considerando lo que acabamos de hablar, está como haciendo una especie de cuestionamiento, crítica, reflexión, ¿no es cierto? Quizás desde el mundo de la filosofía. Bien, las palabras claves que nos mencionó Jennifer también, errores, pasado, ¿sí? Ahora, ojo con lo que nos está preguntando. Nos está preguntando sobre la idea secundaria, ¿ya? ¿Cuál es la idea secundaria? A ver. Priscila, ¿qué opción indicaste tú aquí? La Ojo, idea secundaria. La A está más relacionada con la idea primaria, que nos habla del texto de todo este tema del pasado. Y de hecho, hay una parte textual que nos habla, que dice que en el instante en que transformemos nuestras mentes y cesemos de proporcionar fuerza a nuestro pasado, el mismo pasado con todos sus errores, es más bien al estar como al final de la lectura, viene, si se dan cuenta, está a modo de La B. conclusión. La B. Bien, Priscila. La B. La parte pensante de nuestra personalidad es la que nos ha de conducir a las conclusiones y seleccionar las imágenes objetivas. ¿Ya? Eso es como, si bien lo menciona, pero lo menciona superficialmente, ¿ya? No profundiza, no hace énfasis en esa idea, ¿sí? Tanto que todo esto del pasado, de transformar el pasado, acuérdense lo que dijimos entre las palabras claves, dijimos pasado, errores, y eso está en la A, así que por ahí no va, ¿ya? Bien, antes de continuar, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Dice su micrófono está desactivado. Sí, denme un segundo, les estoy compartiendo pantalla del nuevo juego, ¿ya? A ver, les comparto el enlace nuevamente. Es el mismo que el anterior, pero les comparto el enlace nuevamente en el chat. Denme un segundo, yo les comparto a todos. A ver, ahí va para todos. Y también les voy a compartir el código. ¿Ya? Con todo ya les comparto pantalla igual para que visualicen mejor el código, el enlace.
Estuvimos 13 el anterior. ¿Quiénes faltan? A ver, vayan ingresando, por favor. Faltan 2. Según la anterior dinámica, igual si alguien quiere y puede sumarse, lo puede hacer. Daniel, tú estuviste en el anterior juego. Alexandra, tú estuviste en el podio también. Sí, Lizeth, disculpe, es que no puedo poner el código en la página. O sea, el teclado aparece, Ya. pero se quita otra vez. No te preocupes, ya. Igual al final revisamos todos el significado, ya que es lo importante. Daniel, ¿tú? ¿Qué pasó? Vamos a ingresar con los que estamos, ¿ya? Listen, hay que escoger los antónimos. Sí, esto es ejercicio de antónimos. Antónimos, ¿ya?
¿Quiénes faltan? Faltan 2. Felicitaciones a las 3 chicas. ¿Quién se puso como reina ahí? Alison, Jennifer, Adela, felicitaciones, chicas. Bien. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a revisar las preguntas, ¿ya? A ver, entonces, recuerden, estamos en antónimos, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar con el significado de célibe? No me den la respuesta aquí, el significado de célibe. Alison. Libre. Es alguien que no se ha casado, que está libre, que está con voto religioso, por decirlo así. Bien, chicas. Aquí el sinónimo vendría a ser libre, ¿no es cierto? Es alguien que en efecto ha decidido estar soltero por dedicarle su amor a Dios, ¿ya? Por temas religiosos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el antónimo? Casado. Bien. Vamos con impío. ¿Qué es impío? Alguien incrédulo que no cree. Ajá. Incrédulo vendría a ser un sinónimo de impío, ¿no es cierto? Alguien que no tiene fe, que no tiene creencias en temas religiosos, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál sería aquí su antónimo? Fehaciente. Fehaciente. Bien, fehaciente es alguien que tiene fe, que tiene creencias, ¿sí? Bien, chicas. Vulgar. A ver, el sinónimo de vulgar. Acuérdense que esta era una palabra que tiene bastantes significados, principalmente por el uso cotidiano que se le da a la palabra, ¿no es cierto? Entonces, considerando esto, sin embargo, considerando el contexto de las opciones, podemos inferir a cuál de los significados se está refiriendo la palabra principal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el sinónimo aquí de vulgar? A ver. Como Común, bien. Ya, y su antónimo, entonces, ¿con qué nos quedamos? Con, Selecto. muy bien. Seguimos con rayano. ¿Qué era rayano? A ver, tenemos aquí en las opciones, tenemos 2 sinónimos de rayano. ¿Cuáles son? próximo. Próximo y, Antiguo. muy bien. Ya, rayano, algo que está cerca, ¿no es cierto? Al lado de, bien. ¿Y el antónimo, por ende? Nos quedamos con, Lejano. muy bien, chicas. Gracias, Alexandra. Vamos terminando con pigricia. A ver, ¿qué significaba pigricia? Alguien me dice, en este ejercicio, 3 están relacionados entre sí y son sinónimos de pigricia. ¿Cuáles son las 3 palabras que están relacionadas entre sí? A ver. Dejadez, Dejadez, flojera e injuria. Dejadez, flojera, incuria. Exacto.
pigricia, dejadez, flojera, incuria, están relacionados con la holgazanería, ¿no es cierto? Bien. En tanto que diligencia tiene que ver con alguien que hace las cosas con cuidado, con dedicación, motivado, ¿sí? Que cumple el trabajo, ¿ya? Por ende, diligencia, el antónimo de pigricia. Bien, chicas y chicos. Ya, seguimos con el taller. Listo. A ver. César, ¿me puedes ayudar leyendo este ejercicio de antónimo, por favor? César, ¿estás? Daniel, tú, por favor. ¿Qué pasa, chicos? Franklin, tú, por favor. Ya. Gracias. Antes, cuando era un niño, tenía amigos. Ahora no sabría decir si eran los mejores amigos del mundo, pero estaban siempre a mi alrededor. La primera gran pérdida de la vida adulta son los amigos. Puede que consigas un amigo con quien hablar, pero no uno que se deje abrazar. El lapso de tiempo que pasa entre que pierdes los abrazos de tus amigos y encuentras los abrazos de las mujeres puede alargarse tanto que a veces parece eterno. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la recomendación en estos ejercicios de antónimos, sinónimos, comprensión de lectura, completar oraciones? Juliana, ¿cuál era lo principal? ¿Se acuerdan que dije que estaba redundando sobre eso? ¿Qué era lo principal que debemos considerar en estos ejercicios cuando nos ponen los sinónimos y los antónimos dentro de un texto? ¿Qué era, Juliana? El contexto, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Quién me puede decir, a ver, el antónimo de eterno? Ahí hay algunos que son sinónimos y que ya revisamos también en uno de los ejercicios. Alexandra. Dice, yo creo que los sinónimos son perecedero, pausible, prorrogable y por tanto el antónimo sería perenne. ¿Segurísima? ¿Qué era Más o menos. perenne? Acuérdate, la Eterno. revisamos. Ajá. ¿Qué era perenne? Perenne Era más algo bien que es un... duraba para siempre. Ya, perenne más que durar para siempre, tanto así no es su significado, ¿ya? Perenne también se utiliza para referirse a algo duradero, en concreto a algo que ya ha tenido una duración más allá de 2 años, ¿ya? Podría ser un sinónimo, ¿sí? De eterno. Podría ser un sinónimo. Ya, plausible es una palabra que ahí no tiene nada que ver ni con el contexto de la lectura ni con el contexto de las opciones, ¿sí? Plausible es algo que se utiliza para referirse a algo digno de ser elogiado, ¿sí? De ser halagado, eso es plausible. Bien, en tanto que prorrogable, cuando dicen, esto se utiliza mucho en la universidad, sobre todo, ya cuando entran van a escuchar bastante esta palabra, ya prórroga, sobre todo cuando están por terminar sus estudios, ya. Prórroga es cuando les dan cierto plazo, les dan más meses para terminar algo, ¿sí? Específicamente se utiliza mucho en el momento de la titulación, cuando están realizando su trabajo de grado, el tema de las prórrogas, ya les alargan el plazo, a veces es gratuito, a veces toca pagar, para que ustedes puedan terminar
su trabajo de investigación. Entonces, prorrogable vendría a ser una especie de sinónimo de eterno. En perenne ya lo habíamos revisado anteriormente. Acuérdense que perenne también lo habíamos revisado que era un antónimo de fugaz, un antónimo de efímero, ¿ya? Y perecedero, a ver, esto les voy a ir relacionando las palabras, que es una forma de recordar más fácilmente, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho en los exámenes. Entonces, ¿alguna vez les pasó en el colegio o quizás han escuchado sobre todo cuando han pasado como quizás catástrofes y se han realizado especies de campañas de recolección de alimentos y saben pedir alimentos perecederos? ¿Qué es perecedero? A ver, ¿quién me dice lo que es? Diciéndoles eso, ¿quién me podría decir qué se les viene a la mente con perecedero? Que dura. Cuando Que duren. más allá, no es tanto que duren, ¿verdad? ¿Por qué les digo? Porque hay estas catástrofes, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de alimentos son los que nosotros vamos a dejar? Generalmente los que tienen como una duración limitada, más bien, que tienen fecha de caducidad, si se han dado cuenta ya. Son alimentos que no tienen mucha duración, que tienen límite de duración, es algo pasajero, que en algún momento se va a caducar, pero no precisamente nos saben pedir alimentos perecederos, sino alimentos no perecederos. ¿Se acuerdan? ¿Se van acordando? Y entre estos alimentos no perecederos nos van pidiendo, qué sé yo, el arroz, el atún, las latas de atún. ¿Se acuerdan cuando fue esto del terremoto? Y se hicieron bastantes campañas en las unidades educativas y nos pedían alimentos no perecederos, es decir, que no se vayan a dañar tan rápido, ¿ya? Como los atunes, todos los enlatados, granos, ¿sí? En tanto que los alimentos perecederos son aquellos que se dañan rápido, que tienen poca duración, qué sé yo, frutas, ¿sí? ¿Ya se van acordando de eso? Entonces, considerando lo que acabamos de hablar, ¿cuál sería el antónimo de eterno? Y quedando claro todos los significados de las opciones. A ver, La D. perecedero, bien. Algo que tiene límite de duración. Sí, algo fugaz podría ser. Sí, muy bien. Entonces, para recordar, acuérdense que siempre vamos a revisar tanto. Cuando sean palabras complicadas, vamos a revisar esas palabras y también las demás opciones, porque aquí funciona mucho el entender en este tipo de ejercicios sinónimos, antónimos, sobre todo en ejercicios de término excluido también, el conocer el significado de todas las palabras que nos están poniendo ahí, nos va a ayudar a entender por qué tal es la respuesta correcta. Sí, el conocer el significado de las demás palabras, el entender el por qué las otras no, ¿ya? Entonces, prorrogable, perenne, son sinónimos de eterno. Plausible no tiene nada que ver ahí. Plausible es digno de elogiar, digno de aplaudir, ¿ya? Y perecedero, algo rápido, con fecha de caducidad, de duración, límite de duración. Bien, nos vamos con las analogías. A ver, aquí. Alison, ¿estás por ahí? Sí, Licen, aquí estoy. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante aquí con las analogías? A ver, van a haber analogías en los que la relación sea lineal, es decir, que vaya en este sentido, ¿no es cierto? ¿Sí?
que siga este sentido. Esto hay que tenerlo claro también. En tanto que van a haber analogías que van a salir del centro hacia afuera, ¿ya? Entonces, lo primero es tener claridad sobre la dirección de la relación lineal o del centro hacia afuera. Considerando eso, también es importante cómo identificar el tipo de relación, ¿sí? Tipo de relación puede ser sinonimia, es decir, que nos pongan como, por ejemplo, en vez del alcalde y ciudad nos pongan sinónimos, ¿sí? Por ende, la respuesta correcta va a ser una relación de sinonimia también. La C, gracias Adela. Estás atenta. Bien, gracias Adela. También tenemos relaciones de antonimia, es decir, que en vez de alcalde y ciudad estén antónimos y por ende la respuesta correcta también va a ser una relación de antónimos. Otra que se repite bastante es esta como de parte todo, ¿ya? Qué sé yo, por ejemplo, el árbol y una parte el tallo, el tronco, ¿no es cierto? Y al otro que le completa la relación es flor y una parte el tallo, haciendo referencia a este parte todo, ¿no es cierto? Pero también a la función de esa parte. Por ejemplo, el árbol, tronco y luego la flor y entre las opciones está tallo, ¿sí? ¿Y por qué tallo? Porque el tronco es algo que le está sosteniendo al árbol como el tallo a la flor, ¿sí? Entonces, relación parte todo, pero aparte la función de esta parte. También podemos encontrar tipo profesión, profesiones, ¿sí? Las jerarquías de profesiones, doctora, enfermera, como director, secretaria, ¿ya? Hay un tema de jerarquía, pero también como de alguien que le presta ayuda a. Y en este caso tenemos una relación de autoridad y una ubicación geográfica específica, ¿sí? En efecto, Adela me comenta por interno que puede ser, que es la C, ¿ya? ¿Todos de acuerdo en esta que es la C? ¿Por qué no podría ser Sí. la A? A ver, ¿por qué no podría ser la A? Porque está en general. Muy bien. Quizás aquí está muy general, sobre todo esto de pueblo. Se puede utilizar para una parroquia y muchas veces se dice el pueblo de Latinoamérica, ¿no es cierto? Es algo muy, muy, muy subjetivo. Quizás, perdón, aquí no es, quizás aquí autoridad pueblo vendría a ser la relación de la analogía, ¿sí se dan cuenta? Entonces, alcalde de esa ciudad como presidente es la país, ¿sí? Entonces, el tipo de autoridad concreta y el espacio concreto también. Bien, chicas, y gracias Adela por estar pendiente y por participar también. Gracias a todos y todas los que han estado participando hoy día. Seguimos con los refranes. A ver, vamos con los refranes. Si quieres que otro se ría, antes de analizar las opciones de los refranes, vamos a entender el refrán primero ya. Vamos a entender el mensaje que nos quiere dar ese refrán. Entonces, si quieres que otro se ría, cuenta tus penas, María. ¿A qué le suena eso? A ver. ¿A qué te suena eso, Alexandra? Como si tú cuentas lo que, por ejemplo, algo malo que te está pasando o algo que está mal en tu vida, lo pueden usar como en contra de ti después. Entiendo algo así. Muy bien. Es como este tema ya, muy bien. Gracias. Súper bien, Alexandra.
Entonces, en función de esta reflexión que nos acaba de dar Alexandra, ¿cuál sería la respuesta correcta? Cada quien recibe lo que merece y alcanza lo que puede. Yo Nada creo que que ver. es la B. La B, La B. No, la la D D. de dedo. Sí, la cuarta. Ya, Ajá, la cuarta. muy bien. Es la D. Bien, Kendi, gracias. Sí, es la D. Ajá. La discreción puede evitarnos burlas innecesarias. Bien, chicas. Gracias, Alexandra. Gracias, Kendi. Bien, ahora nos vamos con los homónimos, ¿ya? Esto es mucho más concreto con esto que hemos estado hablando, eh, de que hay muchas palabras con significados que suenan, bueno, en este caso, un homónimo, homónimos, son palabras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuál sería aquí? Lo mucho, pero si me debes un de La D, dólares, Liz. ¿cuál era? La D. La de, bien, La D, Lice. bien, bien. Siento con C cantidad, ¿no es cierto? Cantidad numérica. Ya por ahí nos hubiésemos quedado yéndonos por la primera y por la segunda palabra de dólares, esa es como la clave en esta oración, nos quedamos con la B y la D. Pero ojo con estas palabras también. Es súper importante que aquí sí se dan cuenta esto es como para descartar opciones y solo enfocarnos en algunas y encontrar más fácil la respuesta. Es que nos van a salir, si se dan cuenta que hay como opciones que se repite la palabra, entonces esas ya no tienen sentido, porque si son homónimos, nos están hablando de palabras que se escuchan diferente, que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Entonces, por ejemplo, la C y la D y la B ya no tendrían sentido, ¿no es cierto? Y la A descartadísima porque la segunda palabra nos está hablando de dólares, por ende necesitamos un ciento que se escriba referente a cantidad. ¿Ok? Ya, entonces, ojo con estas cosas. Están súper proactivos el día de hoy. Ya, Adela me dice que en la siguiente es la D también, ¿no es cierto? Azar, azar y azar. A ver, ¿todos de acuerdo con eso? Déjenme borrar todos los dibujos. Ya. ¿Ya revisaron la siguiente? A ver, Adela, ¿me podrías leer la siguiente con las opciones que me diste? Por favor. Buenas noches. Las opciones. Ujú. Ah, Lee la oración con las opciones, ¿ya? inquieto me encontraba yo antes de la parrillada, pues presentía algo insospechado iba a pasar. Por esas cosas del azar, cayó en mis manos una flor de azahar. Nunca había visto uno. Su aroma era intenso. Tras lo ocurrido y suponiendo que ese sería el hecho inusual del día, puede, ahora sí, asar toda la carne. Gracias, Adela. Muy bien. Ya, entonces aquí queda claro, ¿no es cierto? Esas cosas del azar, sí, del azar así solo con Z, sin H, se refiere al destino, ¿ya? Azar, destino. Azahar con H y con Z, con H intermedia y con Z se refiere, es un tipo de flor, ¿ya? Y azar con S referente a esto de asado, ¿ya? De comida, ¿ya? ¿Sí queda claro entonces ahí? A ver, Franklin. Te voy a escribir acá.
¿Qué significaba esto? Azar, tipo de flor. Ya, muy bien. César, este azar, ¿qué significa? Daniel. Yulisa. Alison. Isaías. Ese azar se refiere al destino, dice. Muy bien. Y el azar con ese es el más fácil, ¿no es cierto? Y lo relacionan de una con el asado y con la comida. Se acuerdan más rápido que los otros. Ya. A ver. Ya. Entonces, nos vamos con este. A ver, aquí tenemos un ejercicio parecido al primero. ¿Se acuerdan que hablamos al final del primer ejercicio? ¿Qué eran los homónimos? Palabras que suenan igual y se escriben diferente. Considerando eso, aquí hay dos opciones que podemos descartar de una, porque las dos opciones, porque ambas palabras están escritas de forma igual. O sea, nada que ver ahí. Solo están ahí para hacer un montón. ¿Cuáles serían las que están haciendo un montón? A ver, ¿quién me dice? Priscila. La A y la C. Bien, ya, la A y la C descartadísimas. Ya. Ahora, considerando el texto, ¿qué tenemos en la primera idea, de la primera frase? Aquel afamado quien supuestamente predijo el futuro. A ver, a quienes les dicen que predicen el futuro, ¿con qué se escribe? ¿Con B grande o con B pequeña? Con B pequeña. Bien, B pequeña. entonces ya por ahí nos vamos con la D, ¿no es cierto? Me encuentre con un bebé vidente. ¿A qué se refiere vidente con B labial? ¿Alguien me dice? ¿Alguien sabe a qué se refiere vidente con B labial? Vidente con B labial. Vi, aquí es un juego de prefijo, ¿ya? Vi hace referencia a dos y dente a dientes, ¿ya? Se está refiriendo a los bebés cuando ya les están empezando a salir los dientecitos. Generalmente siempre les salen primero los dos de arriba o los dos de abajo, ¿ya? A eso se está refiriendo con videntes. Aquí, este vidente con B labial está jugando, es un juego del prefijo, ya el prefijo fi, dos, dente, diente, ¿sí? Entonces aquí nos quedamos con la D. Bien, y antes de, nos quedan algunos minutos todavía, yo les voy a ir preguntando, les voy a ir dando palabras y ustedes me van diciendo los significados. ¿Ya? Denme un minuto, por favor. Listo. Claro, hasta aquí este taller, chicos y chicas. ¿Quedó alguna duda sobre alguna palabra? Priscila, Franklin, Alison, Adela, Isaías. Bien, Yulisa, gracias por responder. Yesenia, Alexandra, Juliana, Jennifer, César. César, te nos perdiste por ahí. Ya, bien. Gracias por responder, chicas. Bien, entonces, a ver, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a preguntar por palabras, ¿ya? A ver, tengo la palabra habilitar. Ustedes me van a decir el sinónimo. Entre las opciones para encontrar el sinónimo de habilitar, tengo distender, capacitar, descargar, invalidar. Capacitar. Capacitar.
Capacitar. Muy bien. ¿Sabemos el significado de distender? No, Lice. Ya, distender es quitarle tensión a algo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, acá tenemos esto, así está tenso, ¿no es cierto? ¿Cuándo se distiende? Cuando lo hacemos así, ¿ok? Ha perdido la tensión, ¿ya? Distender. Seguimos con invalidar, vendría a ser un antónimo de habilitar, de capacitar, ¿ya? Vamos con prístino. Tenemos prístino y entre las opciones tenemos normal, confuso, categórico y original. ¿Cuál es el sinónimo? A ver. Original. Original. ¿Qué significaba prístino? Algo que fue primero, ¿no es cierto? De hecho, muchas veces prístino también se utiliza como para referirse a algo antiguo, dado como su año o su época de creación, ¿ya? Fue tan nuevo, fue como lo primerito de la historia, que por eso también muchas veces se le dice antiguo, ¿ya? Tenemos feudatario, y entre las opciones están manumiso, confuso, fehaciente y vasallo. ¿Cuál es Vasallo. el sinónimo? Vasallo. Vasallo. Bien. Ambos están relacionados a personas que realizan cierto tipo de trabajo a cambio de algo, ¿no es cierto? Y que aparte en temas jerárquicos están en una posición abajo, ¿sí? Feudatario y vasallo. Bien. A ver, ahora seguimos con antónimos. A ver, tenemos la palabra altruismo y de hecho hoy les repetí el significado de altruismo, que aparte estaba muy ligado con una frase que era esta de amor al prójimo. Y entre sus opciones tenemos descuido, abandono, olvido, indiferencia. ¿Cuál es el antónimo? A ver. Altruismo. Y entre las opciones están descuido, abandono, olvido, indiferencia. Indiferencia, muy bien. Ya, nos vamos con perfidia, ¿ya? Y en este ejercicio es uno de los ejercicios en los que tres están relacionados entre sí y una es la que nada que ver ahí. Tres vendrían a ser, incluso en este caso, no siempre va a ser así, no siempre que las tres opciones estén relacionadas van a ser antónimos de la palabra. Ojo con eso, ya, con eso no se confunde. Van a haber ejercicios en que tres opciones estén relacionadas entre sí, pero no siempre estas tres opciones van a ser el antónimo o sinónimo de la palabra principal, ¿ya? Entonces tenemos perfidia y en las opciones está insidia, lealtad, traición y falsedad. ¿Cuál sería? A ver, ¿quiénes me dice cuáles están relacionadas entre sí? Tenemos falsedad, insidia, lealtad y traición. Falsedad, insidia y traición. Ya, muy bien. En este caso, es una de las excepciones en la que falsedad, insidia y traición son sinónimos de perfidia, ¿ya? De un acto de acciones deslealtad significa perfidia, ¿ya? Por ende, su antónimo es lealtad, ¿sí? ¿Sí? Bien, chicas y chicos, nos quedamos hasta ahí por ahora, ¿ok? Ya terminamos la clase. Por favor, vayan estudiando las palabras que hemos revisado, el vocabulario. Acuérdense que los ejercicios de sinónimos y antónimos es bastante vocabulario, al igual que los de término excluido, los de analogías, ¿sí?
Los de comprensión lectora son un poco más de análisis, pero en general toda esta parte de razonamiento verbal requiere mucho de vocabulario. Así que por favor estudien siempre las palabras, los términos que vamos revisando, ¿ya? Hasta ahí nos quedamos por hoy, chicas.